Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que se apasionan por algo y que su pasión ha generado entonces cambios o en su propio entorno o en sus propias vidas. Vamos a darle las gracias a HumanNet, nuestro gran auspiciador. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en HumanNet en su página www.humannet.cl. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Y agradecer también a Club Entremés, con su caja de aperitivos saludable, aproximadamente para unas 4 personas. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Hoy día tenemos un programa con un invitado donde vamos a hablar de las emociones que tanto estamos viviendo hoy en día en esta pandemia, las emociones que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Lo interesante es que nuestro invitado no es necesariamente un filósofo o no es un psicólogo, es un ingeniero civil. Es un ingeniero civil apasionado por la filosofía, además de apasionado por la guitarra, apasionado por los libros, apasionado por el vuelo, porque además vuela, es piloto. Así que tenemos un gran invitado hoy día para hablar sobre las emociones con una perspectiva un poco diferente. Vamos a presentar a nuestro invitado, Cristian Montero Rex. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Frank, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu invitación. Qué rico Muy bien por acá. qué rico tenerte aquí. Cristian es ingeniero civil de la Chile, estudió también unos años en Chicago, es empresario, él se denomina empresario tardío porque dice que partió un poco más tarde de lo habitual con sus empresas o con sus emprendimientos de alguna manera, y hoy en día tiene montado o montaron un proyecto, le ponemos, ¿cómo le llamamos a estas sesiones de filosofía de empresarios que están haciendo hoy en día, que se llama Filosofía en Tiempos de Transformación? ¿Qué dirías tú, Cristian, que es? ¿Es un proyecto? ¿Es una invitación? ¿De qué tipo? Porque es una academia digital, ¿eh? Es una academia digital que intenta vincular el mundo de la educación con el mundo de la empresa. ¿Eh? Lo primero que quiero preguntarte o que nos cuentes es un poco de dónde nace esta inquietud por la filosofía y aplicarla en la empresa, porque uno se imagina que alguien que viene del mundo de ingeniería civil mecánico, quizás no se da necesariamente un espacio en su vida para esto. ¿Qué le pasa a Cristian Montero que se mete en esto? Mira, no creas tú de que está ajeno al mundo de la ingeniería lo humanista. De hecho, la escuela de ingeniería, yo recuerdo, estaba llena de músicos, de poetas. La Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile tiene una facultad o una subescuela, digamos, de arte, de humanismo extraordinaria. Yo tuve algunos profesores, personajes nacionales como Nicanor Parra, ¿eh? Tuve la suerte de ser alumno de él, tuve la suerte de ser alumno de Enrique Lin, gran poeta, de Felipe Allende, escritor. Por la Escuela de Ingeniería han pasado algunas de las lumbreras intelectuales humanistas de Chile. ¿Eh? Así que hay un cierto error ahí de que uno cree que son categorías realmente muy disconexas, digamos, muy inconexas. ¿Eh? Y no es así. Ahora, mi padre, profesor entre otras cosas, pintor y profesor de estética del diseño de la Universidad Católica durante 30 años, un filósofo de la estética. Kant, una de las 3 dimensiones que él analiza, donde propone estructuras y distinciones, tiene que ver con la estética. Entonces, yo veía a mi padre estudiando a Kant, siendo yo niño de 4 o 5 años, o la fenomenología de Husserl. Entonces, yo, claro, abría los ojos y me echaba la curiosidad. ¿Eh? ¿Y de dónde nace, Cristian, esto de la filosofía en tiempos de transformación que están ofreciendo hoy día tú junto a 2 personas más como para el mundo empresarial? Mira, yo creo que tiene que ver con la época, el mundo. ¿Ah? Hemos llegado
Mira, te lo voy a responder de una manera bien filosófica, porque esto es algo que ya lo decía en 1955 el gran filósofo alemán Martin Heidegger. Él decía que el drama de la época moderna, de nuestra época, es que hay una predominancia absoluta del pensamiento calculante, ¿ah? El pensamiento calculador sobre el pensamiento reflexivo. Y una de las analogías que usa para ilustrar esto es que la gente va a llegar a una época en que va a mirar un río y no va a ver la belleza del río, va a ver solamente los metros cúbicos por segundo que pasan y que se pueden transformar en megawatts de potencia de generación eléctrica. Yo trabajé en la industria eléctrica, así que estoy hablando con conocimiento de causa. Y creo que hemos llegado a esa época, y esa es la época nihilista, es la época en donde todo da un poco lo mismo. ¿Eh? Y ese es el drama que nuestras generaciones más adultas están viviendo hoy día con desconcierto, pero es que el mundo en el que estamos se ha ido agotando en su pensamiento puramente calculador. Y por eso creo que es época de volver a traer la reflexión y la filosofía, el pensar de la filosofía, al mundo de la empresa también, que es un mundo que es muy calculante, particularmente en Chile, por la formación educacional que tenemos. ¿Ah? Súper. ¿Hace cuánto tiempo que partieron con esto y hasta cuándo dura? Por si alguien quiere mirarlo, me imagino que están grabados, ¿o no? No sé, podemos ponerlo ahí por si a alguien se le interesa. Estamos en una página que se llama filosofiaconcreta.cl. Si ustedes buscan filosofía en YouTube, están los videos de algunas de las clases que ya hemos hecho con Francisco Lara López, que es un filósofo español entrenado en las mejores universidades de Europa, particularmente en Alemania, y Rodrigo Silva, que es un amigo que siendo ingeniero es un apasionado de la historia de Chile y también de la filosofía. Y esto partió hace muy poco, hace un par de meses atrás, iniciamos el primer ciclo de curso, que ya vamos más o menos en la mitad, quedan 3 semanas de clase, y después vamos a hacer otros cursos. Y la verdad es que ha sido notable el interés que ha despertado entre directores, directoras de empresas, ejecutivos, porque hay mucha necesidad, mucha hambre de un pensamiento más rico, más holístico, más de perspectiva, y que conecte con la historia. Lamentablemente, déjame ahondar esto brevemente, la formación universitaria en Chile es una formación muy basada en la tradición. El modelo francés es el que se instaló a principios del siglo XX en Chile, en la universidad, y en esa mirada está todo muy vinculado a fórmulas, a lo que los gringos llaman también los tips, ¿no es cierto? Oye, dame 3 tips de cómo debo hacer esto. Entonces todo se transforma en pequeñas formulitas, en pequeñas recetillas, digamos, que empobrecen enormemente la capacidad de la gente de plantearse frente a las situaciones con una mirada propia. Sí. Cristian, yendo un poco al tema que yo quiero conversar contigo hoy día, que tiene que ver con las emociones, quiero que le cuentes un poco a los televidentes que están viendo este programa cuáles son las emociones básicas que tenemos nosotros como mamíferos y después las vamos conversando qué es lo que nos está ocurriendo hoy día según estas emociones. Mira, ese es un terreno apasionante que a mí, por alguna razón, desde niño me importó siempre, desde niño. Y en algún momento, en mi labor de consultor, en mi parte empresarial de consultor, yo llevo dedicado 30 años ya a la consultoría, siempre tuve la sensación de que las intervenciones y los proyectos que tenían mayor impacto y mayor adhesión de la gente tocan la dimensión emocional. Y en toda esa formación que fui yo mismo recorriendo en el mundo de la consultoría, me encontré con personas como Humberto Maturana, ¿no es cierto?, nuestro gran biólogo, filósofo, digo yo, porque no solo biólogo, y siempre digo, pero es un hombre extraordinario. Se cortó un poquito, se cortó un poco. ¿Me puedes repetir la idea? Humberto sí, Maturana, hasta ahí llegamos. Humberto Maturana, un biólogo y filósofo, yo digo que no solo biólogo, que es filósofo también, y que es una persona que siempre, que tengo ocasión de decirlo, pienso que deberían darle un premio Nobel,
porque su pensamiento, junto también al de Francisco Varela, es tremendamente innovador, valioso. Estados Unidos con Fernando Flores. ¿Eh? Fernando Flores es ingeniero y filósofo. Yo diría que si uno le preguntara a él qué es lo que él es, él te diría que él es un filósofo empresario. Y la verdad es que a través de él conocí mucho a Heidegger y la conversación de los estados de ánimo. Entonces quise profundizar y entender mejor de qué trataba esto de las emociones. Hasta que encontré el año 2013, más o menos, a un autor notable que me influyó mucho, que lamentablemente falleció en 2017, que es Jack Pansep. ¿Ya? Un biólogo veterinario especialista en neurobiología animal, y que durante muchos años en la universidad en Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, en la Universidad y las emociones mamíferas. Y ese yo diría que ha sido para mí un momento, hay un antes y un después de escuchar y de conocer. Tuve la fortuna de hablar por teléfono con él y de intercambiar correos antes de que muriera con Jack Pansep, un autor maravillosamente esclarecedor. Ya te voy a contar, digamos, acerca de la estructura de las emociones. Partamos de Pansep repente... básicamente dice que todos los mamíferos... ¿Que todos los mamíferos qué? Perdona, que te interrumpí. Pansep dice que todos los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, tenemos exactamente el mismo repertorio emocional. Entonces, antes de pensarnos humanos, antes de pensarnos lingüistas, antes de pensarnos filósofos o ingenieros o lo que sea, debiéramos pensarnos mamíferos. Debiéramos visualizar que al pertenecer a esa gran rama de la vida llamada los organismos mamíferos, compartimos con todos ellos una forma de estar parados como seres vivos desde las emociones, y que tenemos un repertorio de 7 emociones, de 7 sistemas emocionales, que te los voy a describir en breve, así, pero cuando uno empieza a ver eso, empieza a entender por qué uno adora tanto a sus perros, a sus gatos, por qué los niños se conectan tanto con los animales, porque son hermanos mamíferos, igual que nosotros, y por lo tanto nosotros emocionamos igual que ellos, porque ellos en general son anteriores a nosotros. Los perros, los gatos, estaban en versiones previas antes que nosotros. Hay que entender, Frank, que los mamíferos tienen 200 millones de años sobre la superficie de la Tierra. Los homínidos, ¿no es cierto? Homínidos como el Homo afarensis, por ejemplo, 3 millones de años. Los Homo sapiens sapiens, como nosotros, tienen apenas 150.000 años sobre la superficie del planeta. Entonces somos unos llegados de última hora. Y por lo tanto el lenguaje que aparece hace tal vez 100.000 años atrás es muy tardío, es muy reciente. La capacidad nuestra de articular ideas, de filosofar, de pensar, de hacer planes, es una cosa muy reciente, tiene que ver esencialmente con el neocórtex, pero el córtex, la amígdala, el cerebelo, son todas estructuras neurológicas donde habitan, claro, donde habitan emociones, algunas de ellas incluso de los saurios, ¿no es cierto? La rabia, la ira, por ejemplo, viene de los saurios. Mira, tú eres doctora, así que todas estas cosas sabes más que yo en términos bioquímicos. Un poco más, quizás, no mucho quieras, más. Como ginecóloga se me olvidó, parece, de la cintura para arriba. A mí me extraña mucho, fíjate, Fran, de que en la educación no nos enseñan sobre la estructura de las emociones. Porque, como dice Maturana, siempre estamos emocionando, siempre. Podemos no darnos cuenta, siempre estamos instalados desde un repertorio emocional. Y lo que quiera que digamos y pensemos, porque al final pensar es hablar consigo mismo y después hablar con los demás, lo que quiera que digamos ocurre encima de la emoción. Sí, de todas maneras. O sea, primero viene la emoción, después viene el lenguaje encima que... La acción política se ha vuelto muy emocional. Es un error. Es verdad. ¿Y cuáles serían las 7 emociones básicas, entonces? Que tú me dijiste en algún momento, hay 7 emociones básicas. Claro. Déjame ver si me acuerdo, porque siempre que las tengo que decir así de memoria se me olvida alguna. Pero mira, yo te ayudo. La primera tiene que ver con un aspecto que normalmente no lo vemos como emoción, y si tú lo piensas bien, es una emoción. Lo que él llama psiquines, psic de buscar, de búsqueda, tiene que ver con la alerta. La traducción que yo doy es alerta, no sé si es la más idónea,
Pero si tú piensas en el animal que está en la pradera hace 10 millones de años, o hace 1 millón de años, o ahora, hoy día mismo, está en un estado de alerta. Y esa alerta sostenida tiene que ver con la presencia de ciertos neurotransmisores y la activación de ciertos neuroreceptores. La antítesis de la alerta sería, ¿no es cierto?, el letargo. Yo estoy en un estado de letargo y en ese caso soy inmediatamente objeto, digamos, de ser comido por algún otro animal, ¿no es cierto? Claro. Tampoco tengo la capacidad de salir persiguiendo un animal para cazarlo. Por lo tanto, el letargo es una emoción, es la ausencia de la emoción de la alerta. Dale. Primera cosa. Segundo, yo ya hablaría de la rabia, ¿no? La rabia mamífera es territorial, viene de los saurios. No te metas aquí, esto es mío, esta es mi pareja, estos son mis crías, esta es mi comida, este es mi territorio. Y la rabia sigue presente en nosotros, ¿no es cierto?, y causa las guerras y otras cosas, pero también la rabia tiene virtud, porque la rabia, al ser territorial, combinada con otra emoción, que es la que voy a mencionar a continuación, que es el cuidado, el caring, el cuidado, permite que nosotros conservemos lo que nos importa en la vida. Porque si no tuviéramos rabia, no tendríamos la fuerza para defender aquello que queremos cuidar. Y el caring, o el cuidado como emoción, tiene que ver con el apapachamiento, y esto lo explica muy bien Maturana con Gerda Werdenzoller en un libro que escriben hace mucho tiempo, es la relación entre la hembra y la cría. La relación entre la hembra y la cría genera esta emoción del cuidar. Sí, del cuidar y del sentirse cuidado. Sí. Claro, yo cuido a otros, pero también cuido mis cosas. Y si alguien viene y me rompe mis anteojos, me produce rabia, ¿te fijas? ¿Sí? Y yo digo, no te metas con mis anteojos. Pero el cuidado es una emoción. Antes que una idea, es una emoción. El amor es una forma moderna y más erótica, si tú quieres, de hablar de el cuidado en la dimensión de parejas humanas. ¿No es cierto? Alerta, rabia, cuidado, pena, tristeza, ¿no es cierto? La pena. La alegría es la emoción del juego de las crías. Viene de la relación entre las crías como emoción, la historia mamífera. Y Pansep hace un experimento muy bonito que siempre lo cuento. Graba los ratoncitos pequeños del laboratorio, que son crías, jugando y persiguiéndose y chillando. Y cuando baja la velocidad de reproducción de los chillidos, lo que encuentra son carcajadas muy parecidas a las humanas. Entonces, esto de las carcajadas y la risa tiene que ver con algo que viene del periodo de ser crías mamíferas, todos. Y por eso la alegría nos hace tan bien, la risa nos hace tan bien. No somos tan adictos a reírnos, ya que haya humoristas y stand-up comedian y qué sé yo. Oye, el deseo es la emoción que nos tiene a todos aquí, que es el deseo de la cópula, que es el deseo del apareamiento. Que nos tiene a todos en este mundo vivo, dices tú. Que nos tiene a todos en este mundo vivo. Por lo tanto, es una emoción fundamental. Y también esa emoción, en su versión, en el deseo por el auto deportivo, el deseo por la linda casa en la playa, el deseo por un cinturón de cuero muy bonito, y por lo tanto, yo siempre digo que en las industrias de lujo, la gente que elabora y vende productos más sofisticados y más caros, están muy conectados con esa emoción. Sí. Ya no sé cuántas emociones llevo, creo que llevo 5. No, te quedé. Alerta, rabia, cuidado, pena, alegría, deseo. Pero te quería comentar una cosa con respecto a la alerta y a la rabia. Fíjate que los seres humanos en general, o a medida que la especie ha ido evolucionando, de a poco ya no ha necesitado defenderse del depredador que lo atacaba. Y antiguamente quizás, si nos vamos como a los inicios, en el fondo de un hombre prehistórico, probablemente ese hombre vivía en alerta continua de que viniera un animal y lo atacara. Y las glándulas suprarrenales, cuando eso ocurre, se aprietan de alguna forma, liberan en forma abundante cortisol, y eso hace que los músculos funcionen más rápido, que exista como una respuesta del organismo como frente a la alerta. Lo interesante es que hoy día la gente con los niveles de estrés que están teniendo quizás no tienen
un león encima que se los va a comer, pero las personas tienen altos niveles de estrés, laborales, emocionales, en sus casas, y eso ha hecho que estos niveles de cortisol eh, se mantengan en el tiempo, que no sea solo un pic y que después baje. Y ese mantener en el tiempo, fíjate, se ha asociado a disminución de alguna forma como de la defensa del organismo, de unas células, puntualmente las natural killer, por ejemplo, que son las encargadas de comerse las células malas en el cuerpo. Y hay mucha teoría, yo no soy experta en esto, solo estoy diciendo algunas cosas que escucho muchas veces de amigos psiquiatras, mucha teoría de que este nivel de estrés mantenido entonces ha hecho que el ser humano de alguna forma se pueda defender menos de algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer. Porque si es que no tiene ese nivel de natural killer establecido, pudiera en teoría no comerse estas células viejas. Y es bien interesante cómo vivimos la alerta hoy en día. Y lo otro que te quería comentar era de la rabia, sobre todo con lo que estamos viviendo en Chile, con este estallido social que ha ocurrido desde octubre del año pasado, donde se palpa, no sé qué percepción tienes tú, pero se palpa en la población, o se palpó en su minuto, mucha rabia, mucha rabia. Y yo creo que la rabia es un sentimiento útil, como tú bien dices. Muchas veces nos educan diciendo que no está bien sentir rabia, y yo creo que eso es un error, porque es en defensa de algo. Pero te quería preguntar, eh, más allá de terminar de mencionar las emociones, ¿qué piensas tú sobre las emociones actuales que estamos viviendo como chilenos? Con esto de alerta, o con esto de la rabia, o con la pena. Okay. Mira, yo ahí tengo que añadir la dimensión de las sobre las emociones, ¿ah? Porque lo que nos pasa, a mi juicio, no es solamente un fenómeno puramente mamífero emocional, es el sustrato, es el bizcocho de la torta, ¿ah? Pero encima del bizcocho de la torta hay una capa de merengue o de crema o de mermelada, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la dimensión lingüística, que es muy reciente, como hablábamos hace un rato atrás. Y la intersección de estas dos dimensiones, que son las conversaciones con las emociones, generan lo que se llama los estados de ánimo, ¿eh? Martin Heidegger era uno de los primeros filósofos modernos que habla de los estados de ánimo, pero también filósofos como René Descartes, ¿eh? O David Hume escribieron largos tratados sobre de ánimo y las emociones, ¿eh? Dentro de lo que denominaban las pasiones humanas. Y respondiendo a tu pregunta, hay elementos culturales propios de la cultura chilena, ¿eh? La cultura chilena, como todas las culturas, tiene instaladas ciertas conversaciones que son contagiosas, que desde niños las solemos oír y tendemos a repetirlas como una música. Esto es lo mismo, digo yo, que escuchar melodías y que tú las tienes grabadas en la cabeza y cuando estás haciendo algún trabajo te pones a silbar en tu mente la melodía, ¿eh? Si tú te subes a un ascensor en Chile, cuando estábamos, ¿no es cierto?, no en cuarentena, era habitual siempre toparse con un par de personas arriba del ascensor teniendo una conversación en donde se están quejando de algo, o le está diciendo una persona a la otra, por ejemplo, oye, no, tú tenés que, no podís aguantarle toda esa cuestión. No, que tú no podés trabajar hasta esa hora. En Chile tenemos mucha adicción a las conversaciones de resentimiento y de resignación. Resignación tiene que ver con, no, si eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque somos chilenos. No, eso aquí no resulta esa cuestión. Ya la hemos tratado otras veces, no. Yo, igual que mucha gente que nos está escuchando, he tenido la fortuna de vivir largos años en otros países. De niño viví en Colombia, viví en Brasil, he vivido en México, en Estados Unidos, en España. Y me he podido dar cuenta de que en diferentes países muchas de estas conversaciones casi no están presentes. La cultura chilena combina la presencia significativa de la emoción mamífera del miedo y de la rabia con estas conversaciones de resentimiento y resignación. Y eso hace que sea particularmente volátil el clima social chileno, en un contexto moderno como el que estamos viviendo todos los países en el mundo, porque evidentemente que esta crisis existencial, esta cosa nihilista está ocurriendo en todo el mundo,
y está todo el mundo muy quisquilloso, está todo el mundo muy puntilloso, muy sensible. Pero pero en el caso de la cultura chilena, eso está exacerbado por esta presencia muy a flor de piel de la rabia y de la pena. ¿Ah? Y el miedo también. ¿Ah? Esa era la emoción que faltaba, el No tanto miedo. tiempo. Sí, sí, el miedo. El miedo es la emoción principal en la cultura chilena. ¿Sí? ¿Tú dirías que es la Por un principal? lado, claro, seguro. Mira, esto lo mencionaba de alguna manera incluso Encina, el historiador de principios del siglo XX. La cultura chilena es hija de una confrontación, del choque de dos placas tectónicas, ¿no es cierto? El mundo de los conquistadores españoles, y como le decía Felipe II a alguien, le decía: Chile devora a los mejores guzmanes. Los guzmanes venían de Guzmán, sus mejores soldados. Los soldados que habían vencido en las guerras de los tercios españoles en el sur de Italia, en las zonas de Aucha, etcétera, llegaron a Chile y se los devoraron. ¿Eh? Entonces, lo que nosotros tenemos en Chile, y deberíamos de alguna manera cultivar cierto aprecio y orgullo por eso, no solo una mirada cortoplacista puramente política, y es que los únicos indígenas en el mundo que fueron capaces de detener al ejército más poderoso del mundo y a los mejores soldados de la época del Renacimiento fueron los mapuches. Y ahí todavía están en la misma 500 años después, o 450 años después. Con esto no estoy haciendo ninguna apología de nada, ni en un sentido ni en otro. Lo que quiero decir es que si uno mira el fenómeno de una manera cultural histórica, ve otras dimensiones y se da cuenta de que el pueblo mapuche tiene ciertas virtudes extraordinarias. Gastón Soulet exalta mucho también la cosmología y la filosofía mapuche, que es una parte que nosotros en general, los wincas, no hemos apreciado nunca, salvo gente muy excepcional. Y otras de mi padre tuve la fortuna que, como él hacía clases en la universidad sobre estética y sobre arte precolombino, él ya era un estudioso de la cultura mapuche en los años 70. Y la verdad es que tenemos una historia de miedo por confrontaciones guerreras de 350 años, que hoy día vuelven a aflorar de otra manera, ¿no es cierto?, con la CAM y otras situaciones, con toda una serie de ribetes terribles, pero eso está presente. El miedo y la rabia en nuestra cultura, choque de placas tectónicas, los terremotos, los maremotos, todo eso configura un repertorio emocional que configura a su vez nuestra cultura. ¿Mm? Qué interesante lo que estás mencionando, Cristian, porque muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, uno piensa en de dónde venimos realmente nosotros culturalmente. Y es tan cierto, porque venimos de este choque cultural entre los españoles, al igual que toda América, en el fondo, que fue conquistado, pero con esta salvedad que no es menor de que no pudieran cruzar el Biobío hacia abajo los conquistadores, no es menor una figura como Lautaro, por ejemplo, y que la valoramos poco y es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra esencia. Y tienes toda la razón que quizás si realzáramos eso y validáramos realmente esas virtudes que tiene ese pueblo, quizás podríamos encajar de alguna manera mucho mejor lo que estamos viviendo hoy día. Porque por supuesto que a todos nos gusta que nos validen y que nos validen nuestro origen. Y creo que eso falta un poco, fíjate, en Chile. Y te encuentro tanta razón cuando dices que venimos del miedo y de la rabia, porque sumado a esto, esta cultura que toda América la vivió de alguna manera con estos conquistadores españoles que llegaron, está el tema de los terremotos, está el tema de los tsunamis, o sea, hay un tema geográfico que nos ha tenido siempre viviendo de alguna manera en alerta. Viene un pequeño temblor y lo primero que pensamos es, ¿qué se viene ahora? ¿Ah? ¿Se viene un terremoto o esto va a durar 2 minutos más? Incluso después del pequeño temblor quedamos con la sensación como de quizás venga otro, porque siempre viene otro después. Entonces, esa sensación de alerta, yo creo que tú la describes muy bien, en el fondo, o la relacionas muy bien con lo que estamos viviendo hoy día, los chilenos, con lo que vivimos el 18 de octubre, lo que nos generó como chilenos la vivencia del 18 de octubre, porque
más allá de la experiencia previa, también media traumática, que tuvieron generaciones que vivieron el golpe militar del 73, y que ya con el solo hecho de mirar a los militares en la calle ya les vino como un estrés postraumático, digamos, más allá de esa experiencia, estas son experiencias traumáticas, vivenciales, culturales, que pareciera ser que se nos olvida, que las venimos viviendo hace muchos años, y que la fuerza que tiene el pueblo chileno de levantarse es una cosa realmente que a mí me parece, sin saber mucho de otras culturas, muy valioso, muy valioso. Te quería preguntar, porque quizás tú conoces más de esto, en otros lugares, cuando tú dices, en Chile fuimos los únicos que le ganamos a estos ejércitos que eran los buenos ejércitos probados, en otras culturas, por ejemplo, ingleses que también han defendido y han conquistado, o franceses, eh, ¿por qué no se da este choque de miedo? Porque ellos también han vivido cosas, los alemanes, en el fondo, Segunda Guerra Mundial, o sea, todo el mundo podría decir, venimos de culturas a todo nivel en el mundo, con distintas experiencias también de miedo y de rabia. ¿Qué tiene de especial, crees tú, Claro. lo chileno? Está bien. Mira, lo primero, Fran, es que durante aproximadamente 300, 350 años eh, ha estado esta fricción en donde mucha gente viviendo en zonas fronterizas sureñas estaba expuesta permanentemente a la posibilidad de un ataque. ¿Eh? Esto es como irse a dormir todos los días con el temor de que tal vez a mitad de la noche alguien te va a degollar. ¿Eh? Entonces, eso está muy instalado en nuestra psique, está muy instalado en nuestra psique. ¿Eh? Eh, y como son fenómenos colectivos, se exacerban entre todos nosotros. La alegría es contagiosa, la rabia es contagiosa, la pena es contagiosa, el miedo es contagioso. ¿Eh? Entonces, si en general estamos todos predispuestos a ciertas emociones y a ciertas conversaciones, por lo tanto, a ciertos estados de ánimo, es fácil que la cosa se transforme en una bola de nieve. Los alemanes evidentemente tuvieron su etapa, ¿no es cierto?, de una cosa un poco psicótica, ¿no es cierto?, el primer tercio del siglo XX, más que el primer tercio, la mitad del siglo XX, digamos, ¿no es cierto?, porque la conversación xenofóbica, ¿no es cierto?, contra los judíos, entre los alemanes, prendió muy fuerte. ¿Eh? Y alguien como Hitler sacó partido de eso y exacerbó ese sentimiento de hostilidad y de resentimiento, lo cual demuestra que hay otros pueblos que también caen presa de estas cosas. Lo que yo creo que los ayuda respecto de nosotros, y por eso este interés por la filosofía, es que son pueblos que llevan reflexionando de manera muy sensata, digamos, por muchos siglos. ¿Eh? En cambio, nosotros en Chile, siendo una cultura joven, tenemos poco hábito de reflexión. Yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos tenían más de eso. Y en esta era actual tecnológica, en donde la gente está toda encerrada en sus propios dispositivos, hay poco hábito de conversación, hay poco hábito de diálogo. Lo que gente, fíjate, lo que gente en la transición consiguió conciliar desde diferentes visiones políticas para que el país saliera adelante airosamente, sin echar todo por la borda lo anterior, incluso construyendo un ejemplo extraordinario de una capacidad reflexiva y de sensatez emocional de los Ricardo Benninger, de los Alejandro Foxley, de los Patricio Elwin y de mucha otra gente de la derecha también. Pero hoy día carecemos de esos liderazgos y de esas miradas más serenas, más sensatas. O sea, la capacidad yo creo que la tenemos, porque está demostrado por estos mismos ejemplos que tú estás dando. Algo pasa hoy que no la estamos usando, quizás. ¿Ah? Claro. Sí. Cristian, te quiero agradecer tu tiempo. Se nos va el programa, la verdad es que tiene un tiempo limitado. ¿Pasó volando? Sí, pasó volando, ¿viste? Es muy entretenido conversar contigo. Muchas, muchas gracias. De verdad quiero realzar lo que estás haciendo tú con estos dos personas más, ¿no es cierto? Francisco López, ¿me dijiste que se llamaba? Francisco, ¿cuánto se llama? ¿Tu compañero y Rodrigo Silva? Francisco de Lara López
y Eso. Rodrigo Silva Alfaro. Quiero realzar lo que han hecho con todas estas sesiones de filosofía dentro del mundo empresarial. Yo creo que al mundo empresarial, sin pertenecer a él, mirándolo desde afuera, con toda la ignorancia que eso implica, siempre le hace bien tener una visión un poco más humanista, así como nos hace bien a todas las profesiones en realidad. Así que muchas felicitaciones por lo que has logrado en eso. Muchas gracias por tu tiempo, que te vaya increíble en todos tus emprendimientos. Encuentro maravilloso todos los emprendimientos que tienes, no nos vamos a poner a mencionar aquí, pero para mí fue una sorpresa que tú me dijeras que te considerabas un emprendedor tardío porque habías partido a los 40 años, porque hoy generalmente parte la gente a los 24, 25. Así que quizás si alguien está viendo el programa y tiene 40 años y cree que todavía se puede, yo creo que se puede. Quiero que le mandes un mensaje a los emprendedores, Cristian, por lo mismo. Sí, mira, yo fui durante 9 años ejecutivo del Grupo Nersi, que hoy día se llama Enel, ¿no es cierto? Porque fue adquirido por el primero de España, Endesa España, y luego por Enel de Italia. Y durante 9 años fui un empleado y ejecutivo entusiasta, digamos, haciendo cosas, tratando de hacer cosas emprendedoras dentro de ese grupo, pero en algún momento tomé la decisión absolutamente voluntaria de salir a la fría y ventosa pradera a ver cómo podía arreglármela por mis propias pistolas. Y a Dios gracias la cosa ha ido razonablemente bien. Uno aprende muchas cosas emprendiendo. Y fui tardío porque esta decisión la tomé a los 39 años. Hoy día tengo 53. Entonces, llevo ya casi 15 años emprendiendo. Y es fascinante. Levantarse todos los días con esa sensación de alerta, de cierto temor, pero también de alegría. El emprender produce muchos momentos de alegría. Eso es fantástico. Así que se puede, yo creo que es parte del futuro más rico, más interesante, más multicolor, más diverso, el que la gente emprende. Creo que los millennials vienen bastante bien cableados para eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Agradecer a nuestro gran auspiciador, HumanNet, que une talento y trabajo, apasionado por encontrar trabajo idóneo para la persona adecuada. En esta pandemia, en esta situación en que mucha gente está buscando trabajo, métase a HumanNet. En su página www.humannet.cl está haciendo una gran labor en términos laborales hoy. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados, y agradecer a Club Entremés, con una rica caja de aperitivo saludable, maravilloso, para 4 personas, fantástico. Pueden meterse en su página web también, clubentremés.cl, y hacerse socio. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao, Cristian, muchas gracias. Fran, gracias.